Vamos a conversar de un tema que nos convoca siempre en este micrófono, ¿eh? Innovación, emprendimiento y otro tema que le hemos dado harto, emprendimiento femenino. Estamos acá en el estudio con don Julio Pertusé. ¿Qué tal, Julio? Hola, muy bien, muchas gracias. Julio es profesor asociado a la Escuela de Ingeniería, director del Magíster de Innovación de la Universidad Católica de Chile. Tiene un nutrido currículum. Ingeniero civil de industria de la Pontificia Universidad Católica de Chile, PhD en el MIT, gran lugar, Master in Science también en el MIT. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, súper bien. Qué bueno. Oye, hablemos a ver, primero, innovación y emprendimiento en Chile, el estado de las cosas. A ver, varias cosas. El ecosistema chileno de innovación y emprendimiento ha tenido un salto bastante importante, yo diría que desde el año 2010 en adelante, cuando se crea Startup Chile, cuando se empieza a potenciar, se empieza a sofisticar también el mismo ecosistema y estamos ya teniendo los primeros frutos, ya tenemos 3 unicornios. Varios de ellos han salido de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica de Chile porque están asociados a nuevas tecnologías que están empujando, ya sea en ámbitos como puede ser la alimentación, como Notco, como puede haber sido Corner Shop en su momento, como es Betterfly, y hay varios unicorns que también están empezando a crecer. Oye, y de los que estás viendo tú como en origen, la génesis, ¿qué están preocupados los cabros ahora en la universidad? ¿Para qué lado apuntan? Hay mucho biotecnología, fintech. Mira, hay de todo. Lo que pasa es que esta fue una innovación que hizo el decano de la Higuera, de que todos los alumnos, una modificación curricular de la Escuela de Ingeniería, no hay ningún ingeniero de la Católica que no pueda graduarse sin haber pasado por un curso de innovación y emprendimiento. Así que es parte del currículum. Y todos los años, todos los semestres, tenemos aproximadamente 450 alumnos que trabajan en torno a un desafío. Este desafío, estoy dictando ahora el curso, es sobre ciudades inteligentes. Y ahí tenemos imagínate, 450 alumnos buscando nuevas ideas. Algunas de ellas se convierten en emprendimientos que son bastante interesantes, pero si no, les queda el bichito para que después, una vez que se gradúen, vean que el emprendimiento también es una alternativa de desarrollo futuro. Entiendo que también tienen un programa, un plan donde empresas que están haciendo startup pueden consultar con los alumnos y ser asesorados en el fondo, ¿no? También hay mucha vinculación, sobre todo las empresas se han dado cuenta que la innovación es abierta, es colaborativa, que requieren muchas veces de las startups para poder tener nuevas ideas, nuevos productos, muchos nuevos servicios que de repente les cuesta internamente generarla, pero al trabajar con el ecosistema, trabajar con el startup, y eso es algo que articula el Centro de Innovación, pueden nutrirse de distintas ideas y por lo mismo para los mismos estudiantes, para los mismos alumnos, para los mismos emprendedores, trabajar de la mano de una empresa puede ser un acelerador para poder ir validando ese modelo de negocio, ir validando ese producto o servicio que están sacando al mercado. Encuentro genial eso. Oye, ya, hablemos del emprendimiento femenino en ingeniería. ¿Cuál es la composición de género de los alumnos? Aproximadamente 30% del alumnado son mujeres. Y este año, me parece que las que entraron primero, segundo y tercero fueron mujeres. Sí, eso me contaron. En el ranking. Así que es algo bastante positivo. Tenemos una decana, que también es mujer. ¿Y antes era mucho menos? Antes oscila. Yo te diría que, claro, si nos vamos a los 80... probablemente era, no sé, 10-15%. Yo entré a la universidad el año 99, éramos más o menos un 30%, y de ahí oscilado entre el 30 y el 35%. Nos gustaría que fuese más, pero sabemos que esto son esfuerzos que toman tiempo para poder ir aumentando la participación de mujeres en temas de ciencia, tecnología y matemáticas. Ahora, la historia de esas 3 mujeres que entraron primero, obviamente que acarrea también un interés en general de las niñas que si van ustedes a charla a la universidad, las 3 primeras, se puede. Bueno, y también hay un esfuerzo dedicado a la Escuela de Ingeniería de ir a visitar colegios, tienen unas semanas donde se muestra lo que es la carrera, lo que son las distintas opciones de poder desarrollarse laboralmente como ingeniera en la universidad. Ya, oye, ¿y cuáles son los desafíos a tu juicio para las mujeres innovadoras que quieren emprender? A ver, varias cosas. Yo separaría lo que es el emprendimiento de lo que es la innovación. Porque muchas veces el emprendimiento yo puedo tener, no sé, puedo poner una panadería, es un emprendimiento, no necesariamente un emprendimiento innovador. Ahora, lo que yo he estado haciendo, por lo menos a nivel de investigación, yo fui subsecretario de Economía durante la pandemia, me tocó ver los estragos que causaba muchas veces las medidas no farmacéuticas, por ejemplo, los cierres forzados, y todo eso tiene una especie de impacto en el emprendimiento e en la innovación. Entonces, hemos estado haciendo varios trabajos para poder tratar de entender cómo afectó la pandemia específicamente y qué aspectos de la pandemia afectó al emprendimiento femenino. Uno de ellos que estoy documentando ahora tiene que ver con el cierre de los colegios.
Cuando parte la pandemia, y uno tiende a ver cuando se producen estos shocks económicos fuertes, empieza a aumentar el emprendimiento, pero aumenta el emprendimiento por necesidad, porque perdiste el trabajo, porque tienes que reinventarte, porque baja el costo de oportunidad de emprender, no estoy encontrando un lugar donde poder trabajar, bueno, me convierto en emprendedor. Y en Chile nosotros vimos exactamente eso. Parte la pandemia y empieza a crecer la cantidad de empresas que se empiezan a constituir Instagram lleno. En Instagram, pero también a través del portal del Ministerio de Economía, claro, del registro de empresas y sociedad, 99% de todas las empresas se están constituyendo ahí, empezamos a ver que esto empieza a crecer. Entonces nosotros dijimos, bueno, la pandemia no afectó a todo el mundo igual, afectó principalmente a la industria del servicio. La industria del servicio, ¿quién trabaja predominantemente ahí? Las mujeres. Claro. Bueno, yo entonces debiese esperar que este aumento en el emprendimiento se deba a emprendimientos femeninos, que son los que están perdiendo el trabajo. Pero no. Empieza a aumentar la brecha entre hombres y mujeres durante la pandemia y solamente el emprendimiento femenino empieza a crecer cuando empiezan a abrir los colegios. Entonces nosotros dijimos... O sea, una correlación... Esto es correlación, no es causalidad. No es causalidad, no es causalidad. Correlación. Pero entonces vamos a ver si es que esto efectivamente tiene asidero. Y ahí, trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de los datos del RIS, nosotros, yo tenía datos... a través con el Ministerio de Economía sobre la creación de empresas, sabíamos si es que eran hombres o mujeres los que la estaban creando, pero a través del registro de empresas, del registro social de hogares, podemos saber si es que esa mujer que estaba creando esa empresa, podíamos saber su edad, si tenía niños, a qué colegio iban, en qué fase estaba esa comuna del colegio, y como en Chile tuvimos el triste récord de tener más de 250 días los colegios cerrados durante casi 2 años, este es el récord mundial que nosotros tenemos, pero como era oscilante, abrían y cerraban los colegios, nosotros podíamos estimar cómo el cierre de los colegios afectaba la probabilidad de emprender de las familias en general y de las mujeres en particular. Y sí encontramos ahora ya un efecto más causal, porque somos capaces de asociar ese cierre de los colegios, que se traduce el cierre de los colegios en un 38% menos de la probabilidad de emprender de las mujeres. Si las mujeres tienen hijos en edad preescolar, eso aumenta a cerca de un 50% la disminución en la probabilidad de emprender. Y si esas mujeres son los 2 quintiles más bajos, que tienen menos redes de apoyo, eso se traduce cerca de un 60% disminuye la probabilidad de emprender, solamente por cerrarles los colegios. ¿Y por qué creo que esto es interesante? Yo sé que no estamos en pandemia, pero desgraciadamente en este país el cierre de los colegios es una medida habitual. ¿Sí? Que llueve, cerremos los colegios. Hay mucho viento, cerramos los colegios. Que hay un funeral narco, cerramos los colegios. Que hay el 11 de septiembre, cerramos los colegios. Y nadie toma en cuenta no solamente el impacto que tiene esto a nivel de la educación de los niños, sino que también el impacto que tiene esto en las mujeres, dada la poco equitativa distribución de las tareas en el hogar que nosotros tenemos en el país. Acá estamos una apoderada, la presidenta del Centro de Padres del Liceo 1. Y uno de los problemas que mencionaba era que cuando el colegio, por diversas razones, generalmente incidentes, suspendía clases, se alteraba toda la rutina familiar. Entonces ella tenía que pedir permiso en el trabajo, con el peligro que la despidieran, porque el empleador decía, ya, o sea, 8ª vez, inesperado más. Entonces, y nos trae el tema de políticas públicas para abordar este problema que tienen las mujeres, en particular en la pandemia, que quedó muy visible, pero que está en el día a día, los cuidados, por ejemplo, la suspensión de clases, el tema de la salacuna universal. ¿Qué se hace para fomentar que las mujeres puedan emprender? Porque hay puro talento perdido ahí. Hay mucho talento perdido. Bueno, yo creo que lo primero es que los colegios, y esto se dijo durante la pandemia, tienen que ser los últimos en cerrar y los primeros en abrir. Y no puede ser que una política pública de fácil implementación, que es mantenerlos abiertos, es algo que constantemente vemos que lo estamos cerrando, donde los niños están perdiendo clases y eso afecta a las familias y en particular afecta a las mujeres. Número 1. Número 2, tiene que ver con cambios culturales un poco más profundos, que tienen que ver con cómo hacemos un poco más equitativa la distribución de tareas dentro del hogar. ¿Ya? Eso va a tarda más tiempo. Las generaciones actuales son más equitativas a lo mejor que la de mis padres, y las de mis padres son mucho menos equitativas que la de mis abuelos. ¿Y eso hay políticas públicas en otros países comparadas que fomenten esto de alguna manera? Hay políticas públicas específicas de emprendimiento femenino. O sea, el Corfo tiene ciertos capitales que van apuntando directamente a mujeres, el capital semilla, el capital abeja, que apuntan directamente a mujeres. El emprendimiento se crea o requiere de la formación de redes. Las mujeres, se ha documentado en la literatura, tienen menos acceso a esas redes, tienen menos acceso a financiamiento, así que programas que puedan apuntar tanto a la formación de redes de capital humano, a la formación, capital social, capital humano y acceso a financiamiento, ayudan a fomentar el emprendimiento femenino. Y un plan de cuidados que sea pro también ayuda. Absolutamente. Y ahí tiene que ver con el tema de la salacuna universal,
tiene que ver con el cuidado de los niños, pero necesitamos que esas salas cunas, por supuesto, después estén abiertas. Claro, y que funcionen. Me acuerdo que en la pandemia hubo un subsidio en Estados Unidos para que las familias contrataran asistentes del hogar por un tiempo para que las mujeres pudieran salir a trabajar. O sea, si era la preocupación de política pública. Exacto. Ahora, lo interesante es que esto ahora, en un segundo estudio, aprovechando de contestar la pregunta sobre cómo afectó la pandemia a la innovación, Claro. nosotros vemos que aquí ocurrió algo totalmente distinto. Porque ¿Ya? si bien en el emprendimiento aumentó la brecha, durante la pandemia se empezó a cerrar la brecha que existe entre hombres y mujeres con respecto al patentamiento. Ah, ya. O sea, más mujeres patentaron durante la pandemia, lo cual es bien contraintuitivo. Sí. Entonces nosotros empezamos a ver, bueno, qué es lo que dice un poquito la literatura. La literatura dice que los lugares, sobre todo las organizaciones que son jerárquicas, tienen un efecto negativo en la innovación de las mujeres, ¿ya? A pesar de que las mujeres pueden tener derecho a poder participar en una patente porque participaron en esa investigación, muchas veces cuando esas universidades o cuando esas organizaciones son más bien jerárquicas, ellas tienden a ser excluidas y por eso ¿Cuántas películas hay al respecto? se ha documentado, claro, hay menos de un 20% de las personas que patentan, o menos del 17% me parece que los últimos datos de la Oficina de Propiedad Intelectual Mundial, dicen que una patente tiene una mujer dentro de los inventores. Pero eso se empieza a revertir durante la pandemia. Y ahí, esta es una hipótesis, un trabajo que está todavía en curso, estamos trabajando ahí con algunas alumnas, tiene que ver con el trabajo remoto, porque el trabajo remoto disminuye esas barreras jerárquicas que están en las organizaciones, que están en las universidades, y eso puede ayudar a facilitar a que las mujeres puedan innovar y generar patentes en mejor condiciones que lo que estaban haciendo en esos lugares de trabajo. Entonces, misma pandemia, mismos efectos, misma pandemia, distintos efectos en lo que puede llegar a ser el emprendimiento, de lo que puede llegar a ser la innovación. Oye, y lo otro, en otros países, ¿cómo está el emprendimiento femenino, la innovación femenina? Porque es bueno separar entre emprendimiento e innovación. Uno tiende a... se correlacionan obviamente, pero son distintos. En el mundo, en general, en América Latina, en Estados Unidos, ¿qué está pasando? A ver, datos generales, de acuerdo a la Oficina de Patentes Internacionales, solamente un 17.7% de las patentes tiene una de las inventoras como mujer. En Chile, esa cifra está en un 24%. Estamos un poquito mejor. Un poquito mejor, sí. ¿Ya? No somos como volumen, tampoco existen tantas patentes como país comparados con otros países. Ya. Pero proporcionalmente estamos mejor. De lo poco. De lo poco bueno. En temas de emprendimiento, hay varias reformas estructurales que se han hecho en Chile que facilitan la creación de empresas. Persisten brechas, como las que nosotros estábamos documentando en ese paper, y estamos tratando de analizar, bueno, cuáles son aquellas barreras institucionales que afectan el emprendimiento femenino. En otros países donde existe a lo mejor red de cuidado, existe mayor capital humano, existe mayor acceso a capital, tienden a cerrarse un poquito más las brechas, no solamente a nivel del mundo del trabajo, sino que también al mundo del emprendimiento. En Chile hemos ido mejorando el ecosistema, pero todavía nos queda un trecho por avanzar para poder ir cerrando esas brechas que persisten, sobre todo en temas de emprendimiento femenino. ¿Y acceso al capital privado no hay diferencia? Es buena pregunta. Siempre la literatura ha constatado que las mujeres tienen menos acceso a capital a pesar de que son mejores pagadoras. Ya. Lo cual es una paradoja. Ahora, tiene que ver también con el tipo de emprendimiento que muchas veces las mujeres tienden a generar, que son emprendimientos muchas veces concentrados en el sector servicio, con menor valor agregado. Entonces ahí cuesta empezar a medir la causalidad de, oye, claro, sabes que tengo poco capital y por eso es que tengo poco capital, tengo emprendimientos que son de menor valor agregado, o porque tengo emprendimientos que son de menor valor agregado, tengo menos acceso a capital. La otra pregunta, cuando salen los estudiantes de ingeniería, ¿van a buscar emprender o van a buscar un empleo establecido que les permita cierta seguridad en el riesgo? Porque claro, cuando uno tiene hijos y es independiente es más difícil que cuando uno le pagan las cotizaciones, le pagan el prenatal, el postnatal y todo eso. A ver, varios de los alumnos que emprenden desde que están en la escuela. ¿Ya? Entonces, ya sea a través de este curso que te comentaba, o porque después siguen proyectando algún tipo de proyecto, dicen, bueno, sabes que el emprendimiento es una alternativa válida para proyección de carrera. Muchos también emprenden después de están en su primera pega como al año y medio y dicen, sabes que esta cuestión no es para mí, quiero tener
más libertad, quiero ser mi propio jefe, y emprenden. Y ahí hay una transición, creo yo, que es un poquito más natural entre el mundo del trabajo y el mundo del emprendimiento, donde, bueno, si no resulta, vuelvo a emplearme, Claro. sobre todo cuando los cabros están recién saliendo de la universidad, un año más, un año menos, 2 años más que la intentaste, no genera mayor diferencia en lo que puede llegar a ser tus proyecciones de carrera futuro. Ahora también se nota las diferencias culturales, ¿eh? Porque antes una mujer de 24 tenía hijos, ya estaba casada, y ahora hemos visto las cifras de matrimonio y las cifras de natalidad que son mucho más aplazadas en el tiempo, y tiene que ver también, me imagino, con desafíos laborales de las mujeres. Con desafíos laborales, bueno, y ahí es más política, más de política social, porque las tasas de natalidad que nosotros tenemos en Chile son bastante bajas comparadas en el resto de la lista. Preocupante en términos políticos. Exacto. Oye, y las niñas que están en ingeniería, ¿para dónde apuntan? Es interesante, hay ciertas áreas de las ingenierías que tienden a atraer a más mujeres. Sobre todo áreas como química, medioambiental, innovación. Medioambiental es tremendo tema. Es tremendo tema. Y hay menos en, qué sé yo, algunas áreas como ingeniería estructural, en minería. Entonces, tienden a ir a ciertas áreas en particular de la ingeniería. No me pregunto por qué, en el sentido de que todos parten con ramos y ahí uno va armando la carrera en función de lo que pueden llegar a ser sus intereses. Ahora, una cosa es lo que tú estudiaste y otra cosa es donde tú terminaste trabajando. Y lo que la vida Tengo ingenieros estructurales que terminan trabajando en finanzas, personas que estudiaron finanzas y terminan trabajando en otra cosa. Eso es bueno. Muy bueno, porque rompe este esquema de tengo que hacer lo que tengo que estudiar, sobre todo en sociedades tan cambiantes como la nuestra, que va a tener un desafío de educación continua. Y rompe un poco con ese molde que tenemos de la profesión, ¿ya? Donde tú tienes que tener el título profesional para poder optar a ciertos cargos. Sí, ya estamos avanzando hacia modelos mucho más flexibles. La malla actual de ingeniería te permite salir con más de 1052 combinaciones distintas entre major y minor. Ya. O sea, entonces, uno arma su... Tú vas armando tu carrera de acuerdo a lo que son tus intereses, de acuerdo a lo que también estás viendo en el mercado. Los alumnos son bastante... No sé, yo hago una pregunta del año 2010, cuando el precio del cobre estaba súper alto y levantaba la mano y habían varios que estaban en minería. Claro. Después el precio del cobre baja y claro, quedan poquitos en minería. Ahora muchos se están yendo a computación, se están yendo a fintech, se están yendo... A biotecnología también, harto. Biotecnología. Y Chile le ha ido bien en ese rubro. Y hay hartas mujeres ahí también, ¿eh? También, muy bien. Sí. Oye, Julio, 1.000.000 de gracias por estar acá. Así que ha sido un gusto. Excelente lo que están haciendo. Hay buena idea dentro de los cabros, ¿no? ¿Se le ocurren buenas ideas? Se ocurren buenas ideas. Cabro y cabra. Bueno. Sí, absolutamente, pero no es solamente, no es la idea. Una idea rara vez sale 100% definida o formada, sino que es cómo van pivoteando y cómo van conversando y armando esas redes, que es lo que permite ir generando mayor emprendimiento, sobre todo emprendimiento que genera un alto crecimiento. Claro, porque la identificación del problema es lo más importante, porque yo he escuchado siempre que no hay que enamorarse de la solución, sino que del problema. Exacto. Eso lo enseñamos por lo menos. Julio Pertusé, 1.000.000 de gracias por estar acá. Encantado.